la gente le daba vergüenza ir a Tía. No solo lo echó, llamó a un flete y le cargó todas las cosas de Carlos que tenía en la oficina para que se fuera. Vamos a ver la vida de Francisco de Narváez como empresario. O sea, los de Narváez Origins. Desde los comienzos de Casa Tía, la entrada de Francisco en la empresa y la gran pelea familiar que hubo. Y además, el plan secreto que se empezó a armar para vender Casa Tía por más de 600 millones de dólares. Sus abuelos nacieron en lo que hoy se conoce como República Checa, ¿no? La familia, por lo menos la rama materna de Francisco de Narváez Steuer. Entonces tenemos a Karel Steuer y a Milena Polasek. Durante la Segunda Guerra Mundial decidieron escapar para venirse a Latinoamérica con su hija Doris Steuer. Ellos primero recalan en Colombia, que ahí es donde Doris conoce y se enamora del señor Juan de Narváez. Tienen en Colombia a 3 de sus 4 hijos. Tienen a Juanita, tienen a Carlos y tienen a Francisco, que es el tercero. Los fundadores de Casa Tía, como les dije, fueron la rama materna de su familia, ¿no? Los Steuer. Ellos vendían aceites o esencias naturales allá por el siglo XVIII. Después se transformaron también en grandes exportadores y proveedores de todo lo que era la parte de Europa Central. A partir de la Gran Depresión, en 1929, eso causa un sismo total en el ambiente de los negocios. Y los Steuer deciden ahí diversificarse. Karel Steuer, ¿no? El patriarca familiar, deciden abrir un comercio en el cual pudieran vender un montón de cositas chiquitas y baratas, baratijas, que cualquier tía en República Checa podría comprarle o regalarle a su sobrino. Por eso ellos deciden ponerle de nombre a ese comercio Teta, que en checo significa tía. Ya sé lo que están pensando. Gracias a Dios, cuando llegaron acá decidieron cambiarle el nombre a Casa Tía. ¿Se imaginan lo que habría sido si le dejaban Teta? Casa Teta. Ellos fundan entonces en 1933 Teta, en Praga. En ese momento los Steuer eran socios de la familia Deutsch, de Federico Deutsch, o Deutsch, si le quieren decir, como quieran. Y empiezan a expandir su negocio por Yugoslavia, por Rumania. Pero cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, ellos deciden escaparse antes de que escale el conflicto. Se vienen para Latinoamérica. Recalan en Colombia. En 1940 abren justamente Casa Tía. Esa es la historia de cómo los Steuer llegan a América Latina. Pero una vez que estaban en América Latina, ellos piensan, che, y desde acá también podemos expandirnos a Latinoamérica, como hicimos en Europa Central. Así que en 1945 los Steuer llegan a Buenos Aires y en el 47 abren el primer local de Casa Tía sobre la calle Suipacha. En esa época la industria supermercadista era totalmente distinta. Recién en los 60 empezaron a aparecer las grandes cadenas como por ejemplo Minimax, Supermercados Norte. No había grandes cadenas polirrubro de este estilo, sino que había muchos locales unirrubro, de una librería, una carnicería, una verdulería. Este local tenía de todo y cosas a muy buen precio. Entonces le cagó la vida a los almacenes y a los comercios chiquitos de barrio, porque vos ibas a Tía y podías comprar de todo. Los Steuer con los Deutsch se dividen un poco los roles. Karel Steuer se queda como manejando el negocio y Federico Deutsch se vuelve presidente de la sociedad. Y así empiezan a abrir Casa Tía, no solamente en Colombia, no solamente en Argentina, sino también en Uruguay, en Ecuador. Y para 1970 ya tenían 14 locales de Casa Tía. Pero entre 1971 y 1972 hay dos hechos que cambian por completo la dinámica de la empresa. Porque entre el 71 y el 72 mueren Karel Steuer y Federico Deutsch. Así que como accionistas quedan Doris Steuer, la hija de Karel, y Andy Deutsch, que era el nieto de Federico. Quizás muchos, algunos más grandes acá lo conozcan porque era el dueño de la aerolínea Lapa, la famosa aerolínea del accidente. Mientras tanto, la gestión de la compañía de Tía estaba a cargo de un comité que se llamaba Los Checos. ¿Por qué? Porque eran un montón de checos que habían llegado con los Steuer y los Deutsch y no hablaban
una palabra de español, pero tomaban todas las decisiones del negocio. Entonces, ¿qué estaba pasando con nuestro amigo Francisco mientras tanto, no? Bueno, Francisco había pasado por el depósito, había pasado por administración, había pasado por ventas, y en 1976 él vuelve a la Casa Central porque quería evaluar la operación. Él era muy crítico del rumbo que estaba tomando la empresa y muy crítico del liderazgo. Él quería agitar algunas jaulas. Y en Casa Central le dijeron, volví a tomar la leche porque acá todavía vos no tomás decisiones. Imagínense, tenía 20 y pico de años, él decía, che, yo soy el nieto del fundador, se acaba de morir mi abuelo, y acá yo creo que ustedes están haciendo las cosas mal. Y el resto le decía, te falta todavía tomar mucha Sindor para venir a decirnos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, enojado, en 1977, Francisco se va de la empresa porque no le gustaba cómo se estaban manejando, pero también porque quería demostrar que él podía triunfar solo. Se muda a Entre Ríos a invertir en negocios agropecuarios y ganaderos, y también, por ejemplo, se arma un astillero donde producía embarcaciones deportivas y gana mucha plata, le va bastante bien con todos esos negocios. Su vida entrerriana dura entre 1977 y 1982, cuando vuelve el hijo pródigo a casa tía porque le dijeron, ahora sí estás listo para tener un rol importante. El tema es que el que estaba a cargo o tomando muchas decisiones era su hermano Carlos, 3 años mayor que él. El problema era que el modelo de negocio de casa tía estaba en crisis. O sea, solamente podía sostenerse en esa época de hiperinflación justamente por su propio modelo de negocios, por un negocio financiero. Compraba stock, ¿no? Y lo pagaba a no sé cuántos días y después iba remarcando el precio y ahí hacía esa bicicleta. Ganaba, por ejemplo, en el interior. En el interior venía el grueso de su ganancia, pero le estaba costando mucho en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Y además hacen un estudio de mercado y averiguan que a la gente le daba vergüenza ir a tía. Salían de tía con la bolsa, sacaban las cosas y los metían en otra bolsa para que el resto no los vieran que acababan de salir de casa tía de comprar. Era un momento complicado para la empresa. Imagínense si a ese momento complicado le sumás que hay dos cabezas con distintas visiones de cómo hay que llevar el negocio. Esa bicefalía no se mantuvo durante mucho tiempo y finalmente los accionistas eligen a Francisco para ser el que tome el timón. Sin embargo, había mucha gente leal a Carlos y Carlos tampoco estaba muy de acuerdo en las decisiones que tomaba Francisco. Entonces se contradecían entre ellos. Carlos estaba muy abocado a todo lo que era la expansión y Francisco más al negocio, a las ventas. Estos choques constantes entre los hermanos terminan en el gran cisma, la gran pelea, la gran división familiar en 1988. ¿Por qué digo eso? Porque Francisco lo echó a Carlos de la empresa. No solo lo echó, Carlos le dijo, yo no me voy ni en pedo, y Francisco entonces llamó a un flete y le cargó todas las cosas de Carlos que tenía en la oficina para que se fuera. Carlos después le hizo una denuncia y terminaron arreglando extrajudicialmente y el Colorado le compró su parte a su hermano. Algunos dicen que en verdad el gran motivo de la pelea era que Francisco quería endeudar a la empresa para hacerla crecer y Carlos no quería. Y una pelea que duró años. Cuenta Hernán Capielo en su libro que recién se reencontraron los hermanos en 2004 para la muerte de Doris, la muerte de su madre, o sea, desde 1988 hasta 2004. Después quizás alguno lo conoce a Carlos de Narváez, pero se dedicó durante mucho tiempo al negocio inmobiliario con su propia desarrolladora, desarrollo de shoppings, el famoso desarrollo de la Torre al Río, que después terminó bastante mal, ¿no? Ese proyecto, si mal tengo entendido, no sé si no estaba concursado. Francisco entonces ya cuando se queda solo profesionaliza la empresa, pone nuevos ejecutivos, hace grandes cambios en la compañía y no todos estaban contentos con estos cambios. ¿Saben quiénes no estaban contentos con los cambios? Los checos, porque los rajó a la mierda. En 1990 Francisco agarró al comité de checos y uno por uno les dio la mano y le dijo, vía, chau. Vos te vas. Bueno, no solo echó a los checos, echó a 200 personas más. O sea, pasó la escoba fuerte. También se había dado cuenta que había alguna crisis organizativa, ¿no? Algunos locales en los cuales, por ejemplo, decía, che, hay 200 personas trabajando acá y hay 180 puestos distintos. Esto no puede pasar. Hay algo que está funcionando mal. La idea de él era cambiar el modelo de negocios o por lo menos la estrategia que tenía la compañía, enfocarse con locales
chicos en las grandes ciudades, por lo menos lo que se conoció como Tía Express, y por otro lado, en el interior, enfocarse en los hipermercados, grandes sucursales. A medida que pasó un poco los años, Francisco fue despojándose un poco de Día, empezando a dedicarse un poco más a los otros negocios que tenía la familia. Tenían un grupo que se llamaba D&S, donde tenían un poco todas sus inversiones, y ahí estaban, por ejemplo, Aerolínea Lapa, tenían la citrícola Ayuí, el Paseo Alcorta Shopping, negocios del agro. ¿Por qué empezó a estar menos en Tía? Y bueno, porque él había profesionalizado, había puesto otros ejecutivos a cargo. Por ejemplo, el que se quedó a cargo de Tía fue Guillermo Bustos, que después se convirtió en el primer CEO de Pharmacity. Lo vimos a él en el video de Pharmacity. El tema es que también el negocio de Tía empezó a flaquear, empezó a vender cada vez menos. En verdad lo que pasaba era que necesitaba grandes inyecciones de inversión, porque como vimos también en el video de Coto, en una época en la que llegaban las grandes cadenas, crecían con muchas sucursales, y para lograr por lo menos mantenerse competitiva necesitaba seguir desarrollando una amplia red de sucursales. Lo que sucedía era que Tía perdía plata, ya estaban en rojo algunos números. Por eso, por ejemplo, entre el 93 y el 95 los de Narváez, Steuer y los Deutsch empiezan a vender algunos de sus negocios. Por ejemplo, a vender su participación en Econo en el 93. En los 90 también venden su participación en Macro, lo que son la cadena de mayoristas. En verdad ellos lo traen como con una sociedad a fines de los 80, y después en los 90 se lo venden a un socio de capitales neerlandeses. También le venden a IRSA de Elstein lo que es el Paseo Alcorta, el shopping, y ahí entre todos esos negocios se embolsan por lo menos 100 millones de dólares como para seguir sosteniendo. Pero imagínense, la empresa está en crisis, necesita grandes inversiones, necesita mucha inyección de capital, está perdiendo plata, y vos sos el nieto del fundador. Abrumado por toda esa situación, y además él cuenta que no estaba bien su matrimonio, o sea, no solo a eso le sumás quizás el estrés laboral, sino también el estrés a nivel personal. Francisco de Narváez cuenta que entró en un estado depresivo que lo llevó un día a irse manejando hasta el Hotel Hyatt, hoy conocido como el Four Seasons, y llegó a agarrar un arma y pensó en finiquitar todo, hasta que llegó su esposa, habló con ella, lo convenció, y ahí es que él sale como con otra mentalidad. Y bueno, además que después se termina separando. Más allá de eso, también lo llevó a pensar, tenemos que vender Casa Tía, es lo único que podemos hacer. La cuestión era que puertas adentro de la empresa ellos decían, Tía no se va a vender. O sea, a los empleados les decían, Tía no se va a vender. Pero dentro del comité ejecutivo, los nuevos checos decían, tenemos que vender Tía. Casa Tía arrancó como en un plan de gran expansión, de apertura de nuevas sucursales, pero la idea en verdad era engordar a la empresa para volverla más atractiva y que les pagaran más plata por vender la compañía. Una de las cosas más atractivas que tenía Tía era que tenía muchos contratos ya firmados para tener locales en zonas que, por una nueva ley de supermercados, no se podían instalar grandes superficies en lugares urbanos. Y Tía ya tenía los contratos firmados para poder instalar supermercados ahí, entonces era atractiva desde ese lado porque ya tenía asegurados lugares donde la competencia no iba a poder. Desde el 97 arrancan este plan secreto, que solo lo sabían algunos, de engordar Casa Tía, que llegó a tener 61 locales al momento de su venta, y en 1998 Casa Tía se vende al grupo Excel por 630 millones de dólares, de los cuales Francisco se queda unos 150, 160, más o menos se habrá quedado un cuarto de esa parte. Y él dice una frase que dice, yo no elegí vender, tuve que hacerlo porque las condiciones competitivas eran insostenibles. Escuchen esto, preferí ser un empresario con posibilidades de crecimiento antes que un patriota fundido. Casa Tía en ese momento lo compra el grupo Excel, que estaba asociado con la francesa Promodés. Promodés después se fusiona con Carrefour, y Carrefour compra el 100% del negocio de supermercados de Excel. Hoy en día Carrefour es lo que antes quizás era Supermercados Norte, Supermercados Tía y varias otras cadenas más. Desde su salida de Tía entonces vimos que pasó por aerolíneas, pasó por agro, pasó por ropa, pasó por medios, y recién en 2020 se produjo su tan ansiado regreso a lo que es el mundo de los supermercados. En 2020 Francisco de Narváez compra la operación de Walmart en Argentina, todos los locales, los más de 90 locales que tenía Walmart en Argentina, y además anunció una inversión de 120 millones de dólares por 3 años para
reconvertir toda esa cadena, cambiarle el nombre a Chango Más y expandirla o empezar también una nueva expansión. Además de cambiarle el nombre, lo amplió porque, por ejemplo, armó todo un negocio de farmacias que se llama Más Pharma y una cadena de servicio de mantenimiento para el auto, Más Auto Center. Todo eso es lo que forma parte de lo que hoy conocemos como Grupo de Narváez. Ahí alguien me preguntaba ¿qué negocios tiene hoy? Bien, estamos hablando por un lado de Grupo Balas, negocio textil, ¿no? Con Rapsodia, con Caro Cuore, con Baby Cottons. Y tenemos por otro lado Grupo de Narváez, que se compone con Chango Más y todas estas otras marcas que nombré recién, ¿no? Más Pharma, Más Auto Center en la Argentina. Y además negocios en Uruguay, como es la cadena de supermercados Tata, la cadena de ropa Bass, la cadena también Multiahorro Hogar, la cadena 321 Más, que es una cadena de dark stores que venden tipo a través de delivery, la cadena de e-commerce Wow, el mayorista Frontoy, en lo que es Ecuador, tiene la cadena Tía y la cadena Tía Express. En total son más de 600 locales en esos tres mercados, más de 21.000 empleados y más de 630.000 metros cuadrados de superficie de venta. Esos son los dos grandes ejes del negocio de Narváez hoy. Bueno, este video se terminó, pero si querés seguir sabiendo más sobre la vida de los empresarios y los grandes millonarios argentinos, te voy a dejar otros clips de los streams que estuve haciendo en estos meses, pero si además te interesan las historias de marcas, hay más de 200 que cuento en las miserañas en mi canal de YouTube, que podés visitarlo, podés suscribirte, darle like, comentarlo, que eso me ayuda muchísimo.